Buenos días, les saludamos desde la Organización Jurisprudencia del Trabajo. Mi nombre es Lourdes Rodríguez, soy abogada especialista en Derecho Laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy contamos con la participación especial del doctor Ramón Alberto Díaz Enríquez y con la doctora María Carolina Quevedo, ambos abogados también pertenecientes a la Organización Jurisprudencia del Trabajo y el doctor Ramón que pertenece a la firma RDR. Correcto. La charla que vamos a, o la conferencia que vamos a impartir el día de hoy, pues va dirigida a lo que es el teletrabajo y las relaciones sociales. El teletrabajo no es una figura nueva, definitivamente no lo es. Ya en el año 1999, si no me equivoco, María Carolina nos podrá ampliar un poquito más esa información. Ya en Europa se ha firmado una carta vinculada a el teletrabajo que se formaliza con los años a través de un acuerdo modelo. Aquí en Latinoamérica tenemos Colombia, que desde el año 2008 empieza a mencionar o a desarrollar todo lo que es la figura del teletrabajo y finalmente logra su aprobación e implementación en el año 2012. Y si verificamos la región, pues nos damos cuenta que los últimos en implementarlo fueron Chile y Perú, ya en el año 2020. Pero, ¿qué es el teletrabajo? Aquí hemos hecho bastantes conferencias desarrollando el tema del teletrabajo y no es más que la prestación del servicio, o es una modalidad, mejor dicho, de prestación del servicio fuera de una oficina. Puede ser en la casa, puede ser en un parque o puede ser en cualquier lugar. Lo importante es que siempre está la participación o la implementación de las tecnologías de la información como una herramienta primordial para la prestación de servicio bajo esta modalidad. Pero aquí no vamos a hablar específicamente de la relación laboral. Por el contrario, vamos a hablar de la vinculación del teletrabajo con las relaciones sociales. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos dado cuenta, y así lo han establecido diversos estudios, que esta interacción que tenemos con nuestros compañeros de cubículo o de oficina, donde el que pasa a buscar café o pasa y van a tomar café y se acerca a nuestro puesto de trabajo, no la tenemos bajo la modalidad digital, bajo el teletrabajo. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Se ha afectado esa relación o no ha influido para nada en las personas? A ver, ¿qué creen ustedes? Bueno, no sé, yo tomando la palabra primero, con el permiso de la doctora María Carolina Quevedo. Sí, yo creo que sin duda alguna más, apartándonos un poquito del tema teórico, pienso que un tema más pragmático, sí. En la práctica se ha visto como eh, se han involucrado o han asistido dentro de un mismo espacio temas familiares, temas incluso psicológicos, que creo que yo los hemos tocado en otros foros, ¿no? Pero sin duda, yo te puedo hablar de mi caso en particular, donde yo me he podido sentar en mi casa a ejecutar mis labores diarias, este, previniendo, ¿no? El tema de la pandemia. Eh, y en el mismo espacio interactuamos familia, interactuamos amigos quiero decir vecinos, donde te tocan el timbre y te dicen, oye, mira, discúlpame con su tapaboca y su carete, y te dicen, mira, ¿me puedes por favor permitir un poquito de azúcar? Entonces yo le digo, ya, disculpa, pero déjame un momentico, vamos a hacer una pausa. Entonces, tú te das cuenta esa dinámica a la cual tú estás acostumbrada, yo creo que hasta culturalmente, ¿no? Y organizacionalmente, se ha venido cambiando, ¿no? Esto de manera bastante atropellada. Entonces tú inicialmente entras como con un miedo, entras como con duda, y luego vas evolucionando en el ejercicio, en el tiempo, y bueno, y te vas adaptando, pues, pero igualito, o sea, yo creo que sí, ha afectado psicosociales, temas familiares, sin duda es un día a día, ¿no? Son temas que se han dado al día a día hasta que el trabajador este, se acostumbra, ¿no? Y bueno, y organiza. Bueno, y así ha sido poco a poco en el
en el ámbito familiar, por lo menos y hogareño. Sí, como dice Ramón, que indica que es ir adaptándose. Y es que aquí en Venezuela el teletrabajo se implementó de manera brusca. De hecho, era ofrecido como un beneficio social o lo que se conoce como el salario emocional, una recompensa para que el trabajador pudiese tener más tiempo con su familia, que era buscar lo que es la conciliación del espacio familiar con el laboral. Entonces se le daba ese beneficio y pasó de ser ahora un beneficio a una necesidad, la prestación de servicios bajo la modalidad del teletrabajo. Entonces no estábamos preparados y nos conseguimos con que, bueno, tenemos una sola computadora, quizás tienes 2 o 3 chamos que se tienen que conectar porque a ellos también se les alteró toda su agenda. Tienes que asistir a las reuniones con los profesores para la conversación respecto al avance de la educación de los chamos, y tienes a ese vecino que te está tocando el timbre, que eso no hubiese ocurrido si estuviésemos bajo la modalidad presencial. Entonces, definitivamente, a nivel social se ha visto alterada la interacción, no solamente en el entorno personal, sino en el entorno organizacional, porque ya no tienes esa interacción con tus compañeros de oficina. María C., que levantaste la manito por allí. Gracias, doctora. Fíjese, no solamente implica que usted va a trabajar en su hogar, desde su hogar. El teletrabajo implica un cambio en la prestación del servicio, en el entorno organizacional, en tu relación con tus superiores. Entonces, la primera, y muy acertado su comentario cuando dice que era considerado el teletrabajo un beneficio, un salario emocional, porque una cosa es que usted se quede en su casa porque logró ese acuerdo con su patrono, y otra cosa es que usted se quede confinado obligatoriamente por proteger su salud dentro de su espacio familiar, dentro de su hogar, donde la mayoría de las personas no contaban con una infraestructura adecuada para llevarse el trabajo a su casa. Y bien, como dice el doctor, conciliar su vida personal, profesional, con su comunidad y su relación familiar. Entonces, el ir al trabajo implicaba una rutina diaria que teníamos. Te levantabas, te bañabas, te acicalabas, tu comida, ibas a tu espacio laboral, y que tú te quedes, como nos pasó, sin preparación, sin capacitación, desesperado, con tanta incertidumbre que nos pasó, porque una de las cosas que invito no solo a nosotros como facilitadores en este momento, sino a nuestros participantes, que piensen un momento cuántos de nosotros recibimos capacitación previa para lo que enfrentábamos. ¿Cuántas empresas invirtieron en preguntarle a su trabajador cómo te puede? No solamente en la parte de equipamiento, sino emocionalmente. Ya no ibas a tener reuniones presenciales, ahora ibas a tener reuniones por Zoom. ¿Quién sabía manejar Zoom? ¿Qué empleador agarró su trabajador y le dijo, mira, vamos a analizar esta forma? Entonces, las relaciones laborales, el ambiente laboral se vio muy afectado. Sí, definitivamente. E incluso se discute si se está viendo comprometido lo que es ese, valga la redundancia, el compromiso con la organización, la identificación con la empresa.
porque cuando yo asisto a la entidad de trabajo, coloco en práctica los valores de la institución, me interrelaciono con mis compañeros, yo me siento conectado. Pero cuando yo me voy para la casa, donde quizás esa comunicación que pasó de ser verbal, y sobre todo la comunicación no verbal, porque recordemos que el 90% de nuestra comunicación suele ser no verbal, a través de un ojo, de pelar los ojos, hacer algún gesto, expresamos a veces mucho más que con las palabras. Pasó de ser eso a concentrarse en una comunicación netamente digital. Entonces, eso puede generar, o consideran ustedes que pueden generar una desconexión desde el punto de vista de compromiso con la entidad de trabajo. Totalmente, doctora. ¿Nos repite, María C, que no te escuché? Totalmente, doctora, totalmente. Sí, y es que, ¿qué consideran ustedes que se puede hacer o el Departamento de Recursos Humanos, qué debería hacer para tratar de rescatar ese compromiso, esa identificación del trabajador con la empresa? Porque eso va con las relaciones sociales. Ya ahora no hablo con Ramón en la oficina. Ahora quizás si coincidimos en alguna reunión por departamento a través de Zoom y siempre lo que conversamos es netamente cuestiones de trabajo, cuando quizás aquí en la oficina conversamos algún aspecto de los chamos o algún paseo que hizo el fin de semana, algo completamente distinto. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podemos rescatar eso? Sí, mira, lo que se ha visto en la práctica dentro del departamento o unidades de gestión de gente es que más allá de una suerte de inducción o de adiestramiento, se ha hecho formal ejercicio diario, no solamente la desconexión, ¿no? Sino que el ejercicio semanal mediante, no solamente presencial, puede ser una reunión vía WhatsApp, donde no se habla de trabajo, sino simplemente se habla del día a día. Se concentra esos momentos, esos minutos diarios que anteriormente se veían en las empresas, donde en pasillos se topaban personas y se conversaban, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu gente? O simplemente después del almuerzo se toman un break con un café, se está tomando en consideración eso, ¿no? Esa reunión, a través de una vía digital o incluso se está viendo en vía presencial, donde se tornan en un sitio abierto y se hace el ejercicio de compartir, ¿no? Incluyendo el pragmático cafecito en la mano. Entonces, no solamente es la inducción, ¿no? Que como medio creo que tiene, como obligación, tiene el patrono, ¿ok? De formar al trabajador, ¿no? En todas estas áreas, sino además es inducir al trabajador a el área social, a la desconexión, a los fines de poder probablemente no evitar, pues, evitar de manera preventiva esas afectaciones a nivel social o psicológicas del trabajador. Ah, excelente, Ramón. María Carolina, que estás levantando la manito por allí. Sí, gracias, doctora. Fíjese, yo pienso hoy que el papel del Departamento de Talento Humano es el que debe llevar la batuta en evitar el distanciamiento emocional del trabajador con su organización. Ya tenemos el distanciamiento social, el distanciamiento físico. Tenemos que medir. Hoy estamos nosotros tres, cada uno separado, porque no, por la seguridad de nuestra salud, no nos exponiendo. Pero adicionalmente a ese distanciamiento físico, el Departamento de Recursos Humanos, de Talento Humano, tiene que luchar por evitar el distanciamiento emocional con su organización. Pueden haber trabajadores que se encuentren fascinados porque ahora no tienen que ir a trabajar como lo tenían que hacer anteriormente, porque ellos se sienten empoderados con el tiempo,
cambiaron las rutinas de vestimenta, porque usted antes tenía que arreglarse, las mujeres nos encantaba arreglarnos y estrenarnos un vestido, una prenda para que la gente te dijese qué bonita está. Si vives solo, no haces eso. Entonces, es tema de la supervisión, doctora. O sea, si algo a mí me mortifica en esta parte del teletrabajo es, hemos desarrollado herramientas para hacer una supervisión a distancia efectiva. Porque encima tengo que tener mucha mano izquierda para que el trabajador no se sienta acosado. Porque si yo estoy montada encima tuyo, hiciste el trabajo, no he recibido, y tú súmale el estrés de que no tienes internet, de que no has podido, que se busquen los bajones, entonces eso daña las relaciones, porque además las organizaciones venezolanas siempre se han acostumbrado a una supervisión presencial. O sea, yo te veo que estás trabajando. Ahora, ¿cómo hago yo para medir tu eficiencia? Entonces, yo pienso que aquí hay mucha tela que cortar, que aquí no hemos estudiado a profundidad. Y este conversatorio, este intercambio de saberes, lo que busca es eso, decirle a la gente, oye, estudia esto, analiza este contexto. El doctor Alberto está pidiendo, Ramón Alberto está pidiendo la palabra. Sí. Sí, no, es poco para complementar lo que estás diciendo, Maricé. Adentrando un poquito en lo que es la figura del trabajo y el trabajador, ¿no? Realmente, elementos que todos sabemos de lo que es el trabajo bajo relación de dependencia es la supervisión, sin duda, ¿no? O sea, el patrono como dueño de los medios de producción tiene la capacidad probablemente no solamente de supervisar al trabajador, sino además de, en cierta forma, cambiar las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, es ahí donde tú te pones a analizar y te entra, mientras más analizas, más te entran dudas, ¿no? ¿Cómo puede hacer probablemente el patrono a los efectos de poder controlar y supervisar la efectividad y la eficacia del trabajador? Pienso yo que hoy día, sin duda, puedes hacerlo mediante la organización, mediante una estructura organizacional adaptada a los nuevos tiempos. Pienso yo que en tanto tú tengas bien reglamentadas las cosas, creo que tiene que emerger, como en efecto se ha visto. Emergen nuevos reglamentos, emergen nuevos instructivos a los efectos de poder adaptarnos a esta metodología del trabajo, ¿no? Y los homework. Entonces, ¿cómo lo veo yo? No es como antes tú veías en la práctica, donde tú podías hacer una evaluación de desempeño dentro de la oficina, tú podías en ese mismo ejercicio verificar cómo estaban las cosas dentro de la estructura organizacional. Hoy día, ¿cómo hace? Pienso que de manera bien estructurada, reglamentada, hoy las organizaciones se han visto en la necesidad de estructurarse, ¿no? Bajo esta nueva modalidad. Ves como ¿cómo se llama? El compañerismo, pasando a otro tema dentro de las estructuras organizacionales, se ha visto también afectada. No es lo mismo que tú tengas un compañero al lado en un cubículo que lo tengas de repente de forma bastante intermitente, una o dos veces por semana, donde tú compartas ideas, donde el supervisor, o en este caso tu superior jerárquico, te vea una o dos veces por semana, simplemente lo que hace es tú le rindes cuenta mediante un correo, o simplemente el supervisor lo analiza mediante el entregador. No es lo mismo. Yo creo que la gente se ha visto afectada. Apartando además el tema de los recursos, ¿no? Se genera una pregunta y la pongo al aire. El dueño de los medios de producción
¿ok? Sin mencionar al patrono, ¿no? O sea, es el responsable de insertar o simplemente entregarle al trabajador las herramientas o los instrumentos para tú poder efectuar bien tu trabajo. Es decir, vemos en la calle como el trabajador se ha visto de manos atadas por el Internet, por recursos limitados, más en un país donde tú básicamente ves como los medios de comunicación o de telecomunicaciones son limitados, no tenemos, las empresas no invierten en sus estructuras. Te quiero decir, las empresas de telecomunicaciones no invierten en sus estructuras. Tenemos un Internet que se cae constantemente. Hay gente que no tiene herramientas digitales, en este caso no tiene una buena tablet, no tiene una buena computadora. Entonces, es el patrono realmente quien debe darle esas herramientas. Vemos de que simplemente se lavan las manos y, bueno, mira, resuelve. Si tú quieres seguir trabajando, resuelve. Y como también vemos en otros casos que sí, que en efecto le dan sus computadoras, le dan sus herramientas, le pagan su buen internet. Incluso te genera la duda en cuanto a la salud y medio ambiente del trabajo. O sea, en efecto, tú tienes los medios ergonómicos, cumples con los medios ergonómicos a los fines de tú poder salvaguardar tu salud en el trabajo. Entonces, yo creo que son preguntas que se generan a diario con estas nuevas modalidades. Creo que estamos hablando en estos días del tema, además de volver a las condiciones. Algún día esto pasará. Tenemos la capacidad de volver. Debemos nosotros inducir al trabajador a la reinserción de los viejos hábitos. Entonces, yo creo que han sido preguntas que se generan a diario, ¿no? Que lógicamente se generan. Entonces, pienso que debemos abrir unos debates al respecto. No sé qué piensan ustedes. Sí, bueno, definitivamente una de las características del teletrabajo es que debe ser de voluntario, o sea, de mutuo acuerdo. Debe haber un acuerdo de voluntarios. Claro, aquí en Venezuela surge como el único mecanismo para sobrevivir en el año 2020. Necesitamos implementar el teletrabajo, las empresas que evidentemente puedan hacerlo, para mantener el medio de producción, como mencionaba Ramón. Lo de la reversibilidad se establece como una de las condiciones, porque ¿qué pasa si yo ahora decido reincorporar a toda mi plantilla, decirles vengan a la oficina y el trabajador decide que no, que ahora decidió quedarse teletrabajando? Sería una situación de analizar porque muchas empresas también se han percatado que con esta modalidad de prestación del servicio se han abaratado costos. Quizás ya reduje el tamaño de la oficina, le hice llegar a mis trabajadores las herramientas de trabajo, con un bono lo ayudo, en que no tenga carácter salarial, con un subsidio, el pago de los servicios, le facilité un van, la silla que tenía en la oficina dejé que se la llevara para el trabajo. Entonces, definitivamente, cada caso es una particularidad y dependerá de cada empresa si decide reincorporar o no a los trabajadores y qué hacer ante aquellos trabajadores que se nieguen, ¿no? Pero el tema es que todo esto, toda esta figura del teletrabajo, evidentemente alteró la forma en que cada uno nos desempeñaba. Muchos al principio teníamos el tema de, ajá, me levanto y me quedo con la pijama todo el día, porque al final estoy en mi casa. Entonces muchas personas cayeron en depresión, ansiedad. ¿Qué apoyo le estamos dando a esas personas? Porque evidentemente al principio todo se vio alterado y hubo ese impacto psicológico. Muchas personas tuvimos temor de qué iba a pasar con nuestro empleo. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana? La empresa decide cerrar las puertas y ¿qué hago yo? Entonces, todo eso influyó, por supuesto, en la familia, esa inseguridad. ¿Qué pasa si mi patrono decide que esto es sostenible solamente por 3 meses? Porque la actividad económica es netamente en la oficina. Dígame si son grandes industrias, que obviamente sabemos que hay unas excepciones, pero hay otras que son grandes empresas que no están en la parada en esas principales. María Carolina, estás allí solicitando el derecho de palabra? Sí, gracias, doctora. Fíjese, es que no solamente fue la incertidumbre de la pandemia, sino asúmale la incertidumbre laboral a la cual nos sometimos.
los trabajadores. Eso que usted está diciendo es muy cierto. O sea, gente que tenía un mes trabajando y viene el estado de alarma. ¿Y qué voy a hacer yo? O sea, ¿qué pasa con mi contrato? ¿Sigo, no sigo? ¿Me van a votar? O sea, súmale la inseguridad asistencial. Entonces, mi opinión al respecto en las organizaciones es, espérate un momentico, esta es mi realidad. ¿Cómo hago yo para mantener esa conexión emocional con mis trabajadores? ¿Qué hago para que ese trabajador, primero, que está bajo la modalidad de teletrabajo, quiera a la organización, se identifique, porque las organizaciones son sus trabajadores, doctora? Si no, ¿qué estamos haciendo? Las organizaciones no son los activos, no son las computadoras, no son los escritorios. Las organizaciones son su sustrato personal. Entonces, yo tengo que ser muy habilidoso, y por eso es el papel tan importante de recursos humanos, de talento humano, de no permitir la desconexión del trabajador emocional, el distanciamiento emocional del trabajador. Ya las empresas vienen reduciendo su plantilla, dando trabajo, reinventándose, ampliando su proceso productivo, y para eso a incorporarle además el distanciamiento emocional con sus trabajadores va a ser muy difícil, doctor Ramón Alberto, va a ser muy difícil incorporar a ese trabajador. Entonces ahí es donde todos tenemos que unir esfuerzos y tratar de acercarnos emocionalmente a nuestros trabajadores y decirles qué necesita. O sea, está bien, temporalmente pasa, pero tu empresa te necesita, y mantener siempre ese contacto. Como decíamos al principio, las reuniones, no solamente hablar de trabajo, brindar apoyo psicológico, o sea, hay muchísimas cosas, formación, o sea, hay muchas cosas que tienen que hacer las organizaciones. Sí, definitivamente uno de los aspectos que se implementaron, que surgieron, mejor dicho, con todo esto de la pandemia fue el síndrome de la cabaña, los trabajadores que tenían temor de salir de su casa por no contaminarse o contagiarse, y otra serie de patologías o que pueden ser consideradas patologías. Entonces, ¿qué apoyo le hemos dado a esos trabajadores que quizás el día de hoy cuando le decimos reincorpórate me dicen no? Y no porque no quiera ir al trabajo, sino que desarrolló alguna fobia o alguna patología que ahora es la excusa para no ir, pero no necesariamente el hecho de no prestar servicio, sino tengo algo allí. O sea, ¿qué apoyo le estamos brindando al colaborador a través de expertos, ya sea apoyados por lo que es el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo? Y otra situación que me llama bastante la atención es que con el teletrabajo hemos descuidado lo que es seguridad y salud, pero no vamos a hablar si es enfermedad o accidente, no. Recordemos que por el área de seguridad y salud tenemos la obligación de brindar 16 horas de formación a los trabajadores. Y también tenemos un área que se llama componente recreacional. Cómo hoy en día, bajo la figura del teletrabajo, podemos hacer actividades recreativas, culturales y un sinfín que pueda mantener a los trabajadores en contacto, sin necesidad de la presencialidad. ¿Qué creen ustedes que se puede hacer allí? Porque estamos buscando esa interacción, que se mantenga la comunicación. Cuando leemos artículos y vemos también en la práctica la cantidad de reuniones que se convocan ahora bajo la modalidad de trabajo es innumerable, y cuando vemos los resultados era algo que simplemente podían haber pasado un mensaje por el grupo de WhatsApp, no necesitaba esa conexión permanente. Entonces también hay que calificar
de importante los puntos que se desarrollan a través de las reuniones, porque ese exceso de conexión y conexión y conexión también hace que el trabajador de una u otra forma diga, bueno, pero qué fastidio, qué tanto tienen que decir, ya pásenlo por un mensajito y yo sigo trabajando. Entonces, eso que también mencionaba María Carolina o Ramón, no recuerdo ahorita cuál de los dos, a través de un grupo de WhatsApp. Saber de la familia, no necesariamente el grupo de WhatsApp de trabajo, sino un grupo como de socialización. Mira, hoy está cumpliendo Ramón, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a conectarnos todos, vamos a hacerle llegar una tortita, un ponquecito a su casa, que le cantamos cumpleaños todos conectados. Yo creo que esas son actividades que se pueden implementar y que, por supuesto, no generan un gran gasto para la empresa y hace que esas pantallitas, que hoy muchas están apagadas ahorita, estén encendidas en su momento y podamos ver la cara, saber cómo nos está yendo. ¿Qué opinan ustedes allí? Sí, tal cual. Creo que en efecto debe serse así, ¿no? Pienso que dentro de las modalidades a tomar en cuenta, con el fin de crear volver a crear esa unión, quizás amistosa o simplemente de compañerismo, son esos espacios, es abrir esos espacios a la interacción, ¿no? Sea por vía WhatsApp, simplemente por las mismas herramientas clásicas de Zoom y el Teams o cualquier otra, ¿no? E incluso, como yo dije, pienso que en tanto se tomen las medidas de prevención sanitaria, un espacio físico creo que no hace daño, ¿no? Tenemos hoy día una realidad que es el 7x7. Creo que en ese interín semanal se pueden hacer esos ejercicios. Creo que se han hecho, ¿no? Sin hablar de trabajo, tomarse un café, o sin hablar de trabajo, hablar de la familia, sin hablar de trabajo, hablar del incluso el día a día, ¿no? Hablar de ese, vamos a llamarlo así, de la tan discutida privacidad del trabajo. Yo creo que, sin adentrarnos en el tema que tanto fue discutido antes de la pandemia, el derecho a la privacidad del trabajador, el derecho a la privacidad o el derecho al compartir, el derecho a la desconexión, son temas que siempre se han visto o siempre se han discutido. Hoy día, el derecho a la privacidad, yo creo que ha sido tocado, y eso que no ha sido tan desarrollado en el ámbito práctico que ya no tenemos ni qué discutir, ¿no? El derecho a la privacidad, como tú bien decías, nos podemos sentar ahorita en un meeting y ver a tu chamo corriendo tras tuyo, ¿me entiendes? Y simplemente, como dices tú, mira, tengo que conectarme con mi jefe porque tengo que rendirle cuentas y estoy en pijama, ¿no? Entonces, wow, ya simplemente me pongo una chaqueta y abajo tengo un short. O sea, es lo que te quiero decir. O sea, es el derecho a la privacidad. Ya no. Tú como que andas no es vestido discutible. así, ¿oíste? ¿Oíste, Ramón? Bueno, De pronto tú andas con tu si chaqueta. quieres me pago. Pues, enseña la pantufla, enseña las pantuflas. No, aquí no puedo porque yo sí estoy en la oficina. Entonces, aquí sí no puedo ponerme de esa forma. Si estuviese en mi casa, muy probablemente. Pero es así. Yo creo que con una buena estructura, con un buen reglamento, con una buena con inducción, con temas organizacionales bien planteados, con temas estructurales, con metodología. Yo creo que todo esto puede llevarse a cabo. Yo creo que ya ese periodo de miedo del cual el trabajador al inicio de la pandemia, al pensar simplemente en, wow, tengo que utilizar medios digitales para poder trabajar en mi casa. Ya eso ha pasado, ya ha sido superado. Yo creo que el teletrabajo ya se implementó y va a quedarse. Yo creo que llegó para quedarse, como dicen por ahí, ¿no? Como dices tú, hay quienes, hay dueños de empresas, hay empresas en general que han cerrado sus espacios físicos y simplemente se han dado cuenta que es más rentable el tema del teletrabajo. Simplemente mandar a su gente a su casa y
Muy sencillo, ríndeme cuenta vía digital, por correo electrónico o por una llamada de WhatsApp, ¿no? Entonces, eso sería funcional en tanto sea bien estructurado, pienso, ¿no? No sé qué piensas tú, María Carolina. Gracias, doctor. Fíjese, una de las cosas que siempre había como compartida de los mitos y leyendas laborales que yo siempre he dicho que existen, era el decirle a las personas, los problemas de la casa los dejas en la puerta del trabajo y a la casa no se llevan los problemas del trabajo. Hoy resulta que convives en la casa con ambos. Y entonces eso nos cambió la vida. Eso no nos imaginábamos que eso podía pasar. Y pasar de manera intempestiva, una manera abrupta. Entonces, como les decía, no solamente nos cambió la modalidad del trabajo, y los invito a que reflexionemos. Nuestra legislación laboral es del año 2012 y en eso no conseguimos un artículo que hable sobre una modalidad del teletrabajo, por ejemplo, o sobre la supervisión adicia. O sea, nosotros estábamos como ajenos, siento, y es mi percepción muy personal, que nosotros estábamos ajenos a lo que ocurría en el mundo. Y una de las cosas por las cuales yo estudié el derecho laboral es porque el derecho del trabajo es de las ramas del derecho la más dinámica que existe. Siempre digo, el derecho penal estuvo vigente, nuestro código penal era de 1912 hasta el 2000 y pico que se modifica. El código mercantil es el mismo desde 1945. Nuestro derecho del trabajo es tan dinámico que cuando sale publicado, ya la realidad que pretendía regular cambió. Entonces, yo no sé si es usted, doctora, que dice el dicho que vamos detrás de la carreta. O sea, siento que nosotros en esta materia vamos detrás de la carreta. Que las organizaciones tienen que tener señales de alerta con sus trabajadores, que no pueden esperar. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Que ya la gente no quiere venir a trabajar porque se enchinchorró en su casa. Donde, ay, mira, ¿sabes qué? Me importa, no me interesa la empresa. Yo que me paguen, que me depositen, ya está. Eso es lo que no podemos permitir organización. Sí, ahorita mientras conversabas, estaba recordando una conferencia que se realizó la semana pasada donde el ponente fue Almer. Y él allí manifestaba y hablaba del tema pandemia y mencionó el COVID. El COVID cuando salió evidentemente ha tenido mutaciones a medida que va consiguiendo cómo la gente lo va a combatir o este tema de vacunas, él se va reinventando. Lo mismo tienen que hacer las personas individualmente y las organizaciones, reinventarse. ¿Qué voy a hacer día tras día? Porque ya no podemos planificar a largo plazo, ahora todo es a corto plazo. Muchas veces estamos ahora dependiendo de qué se anuncia el domingo, de si venimos a trabajar o no venimos a trabajar. Entonces, día a día, las empresas tienen que estarse reinventando, planificando a corto plazo qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a manejar estas relaciones laborales, estas relaciones sociales también con nuestros colaboradores. Cómo mantener ese compromiso del colaborador. Eso es lo que debemos hacer. Y María Carolina mencionaba en estos días que debería haber un triángulo, que recursos humanos tiene un papel de una pirámide, ¿no era María Carolina? Donde un triángulo. En un triángulo, donde en un vértice están
las relaciones sociales. En otro están los trabajadores y en el otro vértice la empresa. ¿Cómo lograr ese equilibrio, María Carolina? ¿Cómo lograrlo? Sí. Ya que ese fue tu planteamiento. Mira, indudablemente yo tengo una visión personalísima de las organizaciones. O sea, yo cuando tengo contacto con una organización, siempre le pregunto, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? ¿Y cuáles son tus valores? Entonces, primero, sabes, o sea, no me interesa que lo tengas plasmada en una hoja, lo sabes, los internalizaste. Tus trabajadores están alineados a tu misión, a tu visión, a tus valores. Si no, es más, hace poco hice unos contratos de trabajo y dentro de los contratos de trabajo incluí el compromiso de los trabajadores de incorporar a su vida personal, privada, los valores organizacionales. Porque si empresa tiene como valor la honestidad, la puntualidad, la excelencia, si tú quieres trabajar aquí, tú lo vas a practicar en tu vida. Si no, nos ahorramos el proceso de reclutamiento, selección. Ahí yo soy drástica, doctora, porque si no, las organizaciones no tienen sentido. Entonces, ese triángulo que conversábamos, organización, relaciones, trabajador, eso es lo que me va a mí cambiar. ¿Qué haría yo? Pondría en práctica al trabajador los valores. Antes de una reunión, que decía el doctor, antes de una reunión de trabajo o porque sea para socializar dentro del componente recreacional, como usted lo decía, vamos a hablar del valor de la honestidad. ¿Cómo practica usted la honestidad en su vida? Cuando usted incorpora eso dentro de su práctica, mire señora, déjeme decirle que las organizaciones salen adelante, porque esos hilos invisibles son los que sostienen a la organización. El doctor está pidiendo la palabra. Entonces, yo trabajaría antes de cualquier reunión, antes de cualquier actividad, vamos a pensar sobre los valores, cómo los practicas, dónde te ubicas tú dentro de la misión de la organización, cómo te ves tú dentro de la organización dentro de 2 años. Porque además usted sabe que es un temazo los milenios a largo plazo. Entonces, si mi plantilla es de puro milenio, yo tengo que hacer la misión casi que anual porque la gente no se va a identificar. Doctor, le doy la palabra, le doy el testigo. Gracias. Gracias. Quiero mencionar 2 cosas, ¿no? Primero, lo que estás diciendo, y voy a complementar lo que estás hablando, que viene relacionado con los nuevos retos, ¿no? Creo que es importante, porque ya estamos como que en una etapa ya pasamos la etapa de adaptación, pienso yo, en estas modalidades de trabajo y con Word, ¿no? Pienso ahora que tenemos que tomar en consideración los nuevos retos. ¿Qué viene? ¿A dónde nos dirigimos ahora, ¿no? Más allá del tema de lo que estás hablando, que tiene algo que ver mucho con la laboral, no es lo mismo la identidad que nace dentro del trabajador o que tú tratas de forjar en el trabajador. ¿Qué quiere decir identidad? Lo voy a decir muy sencillo con un ejemplo, ¿no? Lo decía un profesor mío en la universidad. ¿Qué haces tú, por ejemplo? Estás en una gran organización, llamémoslo una empresa de flexografía, ¿no? que hace etiquetas. O sea, ves a una persona que está limpiando un pasillo con un trapeador completo y tú le preguntas, hola amiga, ¿qué hace usted dentro de la organización? Entonces ella te dice, más allá de decirte que ella lo que hace es limpiar, te dice, no, yo hago etiquetas. No, pero ya un momentico, si usted lo que hace es limpiar,
No. Yo hago etiquetas. ¿Qué pasa? Esa es la identidad que generalmente las organizaciones buscan, que su staff o equipo de trabajo tenga hacia la organización. Entonces, ¿cómo creas tú esa identidad hoy día si no estás dentro del espacio? ¿Entiendes? ¿Cómo crees tú, o cómo tú induces al trabajador que tenga identidad? Porque eso es el día a día, eso es estando en contacto con la gente, estando en contacto con la cultura organizacional de tu empresa, estando en contacto constante. Entonces, tienes que pensar en eso primero. Segundo, tienes que pensar en cuál es el nuevo reto con con el nuevo reclutamiento, con aquel nuevo personal. Hoy día vemos como hay alta rotación dentro de las organizaciones, muchísima rotación, o sea, por un tema salarial muchas veces, por un tema de compensación, muchas veces por un tema incluso migratorio, la gente se está yendo actualmente del país en la medida de las posibilidades, y por supuesto hay alta rotación. ¿Qué haces tú con los nuevos talentos? Donde tú entras a formar parte de una organización dentro, y simplemente te estás quedando en tu casa y estás ejerciendo tus labores dentro de tu casa. ¿Qué pasa luego cuando tú quieres reversar todo lo que está sucediendo en el mundo? ¿Qué pasa? Las condiciones medioambientales. Quiero decir, si existe, como decía bien la doctora, puede existir la reversibilidad dentro de las condiciones actuales de trabajo. Habrá quienes digan, sabes que ya yo me adapté a esto, ya yo no sé si por un tema de miedo, yo no sé si pueda volverme a reinsertar físicamente dentro de mi puesto de trabajo. ¿Tú sabes qué? Muy sencillo, yo no quiero. Muy sencillo, no quiero. Porque ya hay unas condiciones ya preestablecidas. Por un tema pandémico, que es o no causa no imputable probablemente al patrono. Él tiene el derecho, el trabajador tiene el derecho muy sencillo, porque yo le impongo al trabajador que vaya a su puesto de trabajo físico una vez pase la pandemia. Él tiene el derecho de ir a un inspector de trabajo porque el patrono de manera inconsulta, era unilateral, quiere cambiarme las condiciones ya establecidas. O sea, son cosas que tú tienes que preguntarte constantemente, ¿no? Porque, claro, para allá vamos, yo creo que es un nuevo reto. Pienso yo que debemos ya ir pensando en ello. Más allá de que no sé, porque yo particularmente no soy ducho en la materia científica, no sé cuánto tiempo nos quede en esto, pero sea lo que sea, esto va a pasar tarde o temprano. Y pienso que el nuevo reto es pensar hacia dónde vamos, cuáles son las nuevas tendencias y cuáles son las nuevas decisiones, y prepararnos para reincidir, mejor dicho, reinsertarnos al mundo físico, al mundo laboral como tal cual como lo conocíamos. Y si no era tal cual como lo conocíamos, porque bien sabemos que el homework llegó para quedarse, muy probablemente pueda ser un híbrido entre ambas cosas. Tenemos que tratar, en la medida de las posibilidades, darle colaboración, prestarle apoyo al trabajador que tenga el miedo a reinsertarse o que simplemente nunca empezó dentro de mi organización en un método homework o del método teletrabajo, y yo le estoy cambiando de manera abrupta las condiciones de tiempo, modo y lugar, ¿ves? Y él vaya a decir, ya va, un momentico, pero es que esas no son mis condiciones. Entonces, al haber un cambio de condiciones, dentro del estricto interpretación de ley, ya va, un momentico, tú puedes o no puedes hacerlo. Existe, si nos vamos a la estricta interpretación, unos pensarán que, bueno, mira, ven acá, tú como que me quieres cambiar las condiciones y en consecuencia tú me quieres despedir indirectamente. O sea, son cosas que uno tiene que pensar y repensando y ir simplemente planificándose a los efectos del futuro. No sé qué piensan. Sí, definitivamente como indicas que en un futuro esperemos que bastante cercano, porque logremos vacunarnos todos o pase todo lo que es el tema pandemia y nos reincorporemos, las empresas necesitan saber con quién cuentan. Y para eso se necesita manejar todo lo que hemos estado conversando durante esta conferencia. O sea, con quién cuento, quién verdaderamente está identificado con la empresa, quién verdaderamente está comprometido con esos valores que mencionaba María Carolina. Ella decía, hay que vincularlos con la misión y visión de la empresa. Hoy en día todas las empresas han tenido que revisar esa misión y visión porque ha cambiado. De una u otra forma ha cambiado. Abruptamente por
por lo que sabemos, pues por el tema pandemia. Sí, pero simplemente pregunta, si disculpa que te interrumpa de manera aquí sobrevenida, es simplemente preguntarse si mi trabajador hoy día tiene la identidad. O sea, realmente adquirió la identidad dentro de su casa. Tiene identidad. O sea, realmente tenemos que hacer ejercicios para realmente ir al trabajador a esa identidad empresarial, organizacional. Es una pregunta que yo creo que la gente tiene que hacerse. No solamente por los viejos, por los viejos paradigmas laborales, ¿no? Sino por los nuevos, además los nuevos talentos, estos millennials de los cuales hablaba María C. Es decir, realmente es posible, es posible que el trabajador tenga identidad organizacional dentro de su casa, o simplemente tenemos que hacer esos famosos ejercicios experienciales, assessment, qué sé yo, como lo llaman los especialistas, de meterlos en un espacio a los fines de que ellos adquieran ya. O sea, es posible hoy día qué sé yo, con unas buenas mecanismos sanitarios, previsivos, en fin, o sea, yo creo que es un tema de pensamiento y es un tema para tomar en consideración en futuro, no sé. Yo pienso que es así. Totalmente de acuerdo, doctor. O sea, aquí me parece hermoso lo que usted está diciendo, porque es el sentido de pertenencia de mi gente que tengo 20 años trabajando, sé que aman a su empresa, pero el nuevo talento que se incorporó desde su casa, que ni siquiera conoce las instalaciones, que ni siquiera conoce la historia, ni siquiera conoce a sus compañeros. O sea, ¿qué vínculo puede tener? ¿Cómo hago yo para que esta persona se sume y se comprometa y presente un valor para la organización? O sea, que le dé un valor agregado. A mí lo que me interesa y la reflexión para todos, y Carlos Díaz se nos está incorporando visualmente. Gracias, Carlos. Lo que me interesa es cómo capto yo, cómo logro el sentido de pertenencia de esta persona que físicamente ni siquiera la tengo en mi instalación. Ese es el gran reto que tenemos. Bueno, yo pienso que uno de los aspectos a considerar es que los que ya están en nuestra plantilla y esas personas que se incorporan, que como dices tú, no han tenido la oportunidad de conocer ni las instalaciones ni a los compañeros, es que se sienta escuchado. ¿Por qué? Porque si él viene con nuevos conocimientos. A lo mejor es una persona que se acaba de graduar, tiene una visión completamente distinta y esa visión puede aportar, porque otro tema que presentamos nosotros como seres humanos es la resistencia al cambio. Y quizás esa sugerencia que me está dando esta persona que está llegando a la empresa es una maravilla que simplemente debe ser sometido a evaluación y alejar un poco esa resistencia al cambio. Hoy en día no podemos quedarnos estáticos. Tú bien decías, el derecho laboral es progresivo, debe estar cambiando, es dinámico, debe estar en movimiento, está en movimiento de forma constante. Lo mismo va a ocurrir. Necesitamos nutrirnos de nuevas ideas, porque todo va a ir evolucionando. Allí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se quedaron allí congelados. Ramón, se congeló la imagen. Miren, nos van quedando 4 minutos de esta maravillosa conferencia. Yo invito a las personas que están allí, a nuestros participantes, así tienen que compartan con nosotros alguna experiencia que han tenido ahorita desde sus casas. Mira, yo creo que Carlos está teletrabajando. Carlos, tú te emocionas, te aceptas la invitación. Bueno, digo Carlos, puede ser Gabriela, Leonardo, Nair, M. González, cualquiera, a compartir su experiencia de cómo es la interacción con la empresa. No entiéndase del trabajo con mi supervisor, rindo cuenta, sino con mis compañeros de trabajo. O sea, cómo me estoy relacionando con ellos. Nunca hablo con ellos, simplemente mi comunicación es directamente con mi supervisor. No sé si Carlos sigue en la nómina o no sigue.
Mira, y si el supervisor no está, que diga también cómo es la relación a distancia. Ah, bueno, bueno. Cualquiera de los participantes los invito a que comparta con nosotros sus experiencias. El que desea activar el micrófono solicite el derecho a palabra y con mucho. Mira, Carlos. Muy bien, Carlos, te escuchamos. Bueno, gracias por la oportunidad, ¿no? La experiencia, sobre todo en el sector público, de trabajar en el sector público, es bastante alejada, sobre todo con el tema de los estándares internacionales, lo que la OIT en este caso ha dispuesto dentro de sus normativas con relación al tema del teletrabajo. El tema del seguimiento y el control a los supervisados está bastante alejado y es bastante lento de comprender porque se sigue la vieja o la tradicional técnica de que el trabajador que está teletrabajando lo queremos supervisar y controlar sus actividades como que se estuviera presencial. Entonces, pareciera que el manejo de esta situación por parte de nuestros supervisores o de la línea jerárquica, digámoslo así, no está, sobre todo en el sector público. Lo hablo en el sector público porque a lo mejor en el sector privado sí puede estar un paso hacia adelante, entendiendo todo ese tipo de normativas, todo ese renglón y todo ese material, digamos, didáctico de aprendizaje que significa esta nueva metodología de trabajo, ¿ok? Y he visto muchos conflictos entre supervisores y supervisados. Casualmente yo llevo la parte de relaciones laborales en la empresa, ¿sí? Estoy encargado de esa parte y veo que hay muchos conflictos, sobre todo en el reporte, en el trabajar por objetivos. Eso es bastante difícil, sobre todo en esta empresa del sector público, porque no hay, digamos así, esa cultura organizacional que implique el tema del teletrabajo. Entonces el tema de la cercanía, el tema se hace bastante álgido y no se entiende que el teletrabajo o la modalidad de trabajo, de teletrabajar o el trabajo remoto, es muy diferente al tema presencial. Entonces, los grandes retos que se nos afrontan, sobre todo como empresa del sector público, es entender cuál es la modalidad y cómo es la estrategia de trabajo desde el punto de vista organizacional. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Definitivamente, o sea, es que todavía no estamos 100% convencidos o con los conocimientos necesarios para saber cómo es esta metodología de teletrabajar, porque pensamos que estar así frente a la cámara ya estamos teletrabajando. Hay una serie de lineamientos y uno de ellos es simplemente no hay cumplimiento de horario, o sea, se establece un horario para saber que va a haber una disponibilidad del trabajador, donde yo te voy a llamar a ti ya sea a las 9 o a las 4 y tú vas a estar allí para atender ese llamado. Pero el que cumplas o no cumpla el horario, y si se va la luz, yo estoy aquí, yo estoy dispuesta a prestar servicios, pero se fue la luz, ¿cómo hago? Entonces, básicamente ha cambiado eso de la supervisión del cumplimiento del horario de trabajo por el cumplimiento de proyectos u objetivos. Se establecen metas y a final de mes o de semana simplemente vamos a evaluar. Pero lo que decíamos, la resistencia al cambio. Hay que capacitar a estos líderes o estos supervisores sobre esta forma de verificar el cumplimiento de actividades por parte de los trabajadores. Excelente participación, Carlos. Muchísimas gracias. Ramón. Sí, complementando lo que está diciendo Carlos, es importante, ¿no? Yo creo que no tocamos el tema de la disponibilidad del trabajador. Yo creo que va atado también a la privacidad del mismo. Entonces, más allá de todo esto, creo que es importante preparar al trabajador para estos tiempos. Muy sencillo, ¿no? Reglamentarlos, darle cultura y hablarle de eso. Y organizar o planificar, mejor dicho, la metodología de trabajo. ¿De qué manera? Mira, sin duda alguna, si tú necesitas la disponibilidad del trabajador, bueno, vamos a organizarnos, vamos a planificarnos cómo va a ser la disponibilidad. Dando, por supuesto, dándole cabida a la privacidad que tiene el trabajador para con sus allegados socialmente, planificando cómo es la rendición de cuentas, planificando cómo son las reuniones grupales, planificando, muy sencillo, la rendición del trabajo, planificando la supervisión, ¿me explico? Entonces,
creo que tenemos que tomar hoy día más que nunca esos aspectos, lo que es la disponibilidad y el derecho a la privacidad y desconexión del trabajador, ¿ves? Tomando además en consideración las consecuencias que de no tomar en conciencia estos aspectos puede llegarle a afectar a los colaboradores o los trabajadores dentro de su sitio de trabajo, dicho sea de paso que el sitio de trabajo, ¿ok? Y que implicaría eso, ¿qué es lo que está implicando? Realmente la ejecución de las labores dentro del espacio hogareño. Sí, definitivamente. Esto es un tema que debe continuar conversándose, estudiándolo, trabajándolo. Como decía, teletrabajar no es simplemente estoy desde mi casa o estoy desde cualquier otro sitio que no es la sede de la empresa. Esto va mucho más allá. Cómo mantener esa identificación de los colaboradores, cómo capacitar a todo el personal, no solo en el uso de las herramientas, sino en esa interacción. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas? Porque muchas veces pensamos que no existen herramientas. Hay entidades de trabajo que convocan a los trabajadores para jugar bingo o crean salas de juego y crean grupos y entre ellos se van eliminando, entiéndase, desde el punto de vista de competencia, y al final otorgan un premio, pero eso lo hacen como una actividad recreacional. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para mantener ese tipo de vinculación con los colaboradores para ir dando ya fin a esta conferencia? Vamos a escuchar las palabras de María Carolina, por favor, antes de leer los últimos mensajes. Fíjese, doctora, William Ramírez de Sofitasa, no lo quiso salir en pantalla, pero nos colocó una inquietud en el chat. Fíjese que dice, buenos días, sabemos cómo cancelar prestaciones a este personal de teletrabajo o es como un trabajador normal presencial. William, el teletrabajador no es un alienígena. El teletrabajador le nacen sus derechos tal cual como cualquier trabajador. Esos convenios y esos acuerdos que la doctora desde el comienzo señaló, desde 1999, del 2002, en Europa, toda la legislación lo que ha hecho es garantizar que los derechos de los teletrabajadores son idénticos a los derechos del trabajador presencial. Ergo, la única diferencia va a ser el salario. ¿Ok? Ahí es donde te das cuenta, ahí es donde te das cuenta que el Baby Shark de algún bebé por ahí está sonando sabemos la canción del Baby Shark, los que tenemos bebés. Mira, María Carolina, perfectamente puedes agarrar ese teléfono y lanzarlo por la ventana tranquilamente o lo dejas en el pasillo. Esto es una muestra de teletrabajar. Que los muchachitos de María Carolina están por ahí con su canción de Baby Shark. ¿Qué problemita con esos muchachitos? Mira, vamos a leer por aquí unos mensajitos. Mira, hasta las lágrimas se me salieron. Vamos aquí un momentico. Ajá, Carlos, gracias por participar. William, ya María Carolina te dio respuesta. Aquí Nair dice, la relación a distancia fue excelente vía correo y WhatsApp. Qué bien. Por acá tenemos a Melicia González. Es que tenemos aquí infiltrados. Melicia González, la empresa, es una organización Jurisprudencia del Trabajo, y nos manda a decir a los que tenemos la cámara encendida, o sea, Carlos, mira la cámara, muéstranos tus dientes y regálanos una maravillosa sonrisa, porque Melicia va a hacer una fotico para nuestras redes sociales, que son OJDT Online en Instagram y en Twitter. Así que Melicia, aprovecha este momento pepso de publicidad. Aprovecho para comentarles,
María Ceci, ya se acabó el Baby Shark, puedes encender la pantalla y después regañas a tus muchachitos. Voy a comentarle un poquito de las actividades que tenemos programadas antes de hacer la conclusión final con María C. Las actividades que tenemos programadas para el día de mañana, pues el taller de nómina. A William, que estaba preguntando cómo se hace el cálculo para los teletrabajadores, pues es igual que un trabajador presencial, y por lo tanto también te invitamos a que participes en nuestros talleres de nómina. Vamos a tener la semana que viene bioseguridad, la charla online, por supuesto, liquidaciones. Las próximas conferencias son la importancia del programa de bioseguridad, que está siendo muy subestimado, y cuando suene la caja chica de pagar multas, bueno, veremos qué pasa allí. También tenemos por allá una actividad del 18, el taller de Lopsimat para todo. Es una actividad pues bastante básica para aquellos que desconozcan un poco qué es la Lopsimat, es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Se conversa sobre qué es accidente, qué es enfermedad y las obligaciones básicas de los comités de seguridad y salud. Es una actividad bastante puntual, bastante resumida, pero muy interesante para todos ustedes. Y por supuesto, pues tenemos otra serie de actividades que se les harán llegar vía correo electrónico. María C., ya que se fue ese Baby Shark, ¿qué pasó allí? Cuéntame, danos tu conclusión. Bueno, la conclusión la sacan los participantes. Los invito a que reflexionemos cómo me estoy conectando con mis teletrabajadores. O sea, cómo estoy viendo la relación, cómo es la supervisión. Me pareció importantísimo el aporte que nos dio Carlos. Y te lo juro, mientras él estaba hablando, yo decía, hay que diseñar un taller de la supervisión a distancia. ¿Sabes? Él me estaba diciendo, y es una de las cosas que yo me he temido, que la gente no está preparada para ese tipo de visión. Entonces, vamos a hacer un taller de la supervisión a distancia. O sea, la gente tiene que preparar, no lo sé, no hay problema, para eso estamos nosotros, para que la gente construir esas herramientas. O sea, pero las organizaciones no son los activos, las organizaciones son sus trabajadores. Esa es mi reflexión final. Muchísimas gracias, doctora, por invitarme a esta actividad. La amé profundamente con Baby Shark y todo. Muchísimas gracias, María C. Ramón, por favor. Sí, bueno, mire, creo que mi reflexión final es que tenemos que seguir adaptándonos a los nuevos tiempos. Van a seguir viniendo cambios, abruptos o no, pero van a seguir viniendo. Creo además que en la medida que nos planifiquemos dentro de las organizaciones y tengamos esa capacidad de reinventarnos, ¿no? En esa misma medida creo que vamos a ser triunfantes, ¿no? Triunfadores y vamos a ser airiosos de todo esto. No podemos verlo como no, ay, esto llegó wow, y más allá de la resistencia, quienes tengan resistencia al cambio, dicho sea de paso, creo que hay que extenderle el mayor apoyo, porque no todo el mundo ¿cómo se llama? Es mutable. No todo el mundo tiene esa capacidad de ponerse un traje hoy y mañana ponerse, qué sé yo, una ropa deportiva, por llamarlo de una forma, por hacer un símil. Pienso además pienso que las cabezas de las organizaciones tienen que aportar ese apoyo. Y ese apoyo debe estar inserto dentro de los manuales y dentro de los instructivos, como un mecanismo obligatorio dentro de las organizaciones de producción. Creo que viene más cambio, vienen más reclamos. El trabajador va a ir, va a reclamar, va a pedir, va a solicitar. En la medida que cambie, el trabajador, muchos cambiarán, muchos se resistirán, a eso hay que darle apoyo y muchos simplemente no van a poder adaptarse a los nuevos tiempos. Esa es mi reflexión.
Una vez más, gracias por la invitación. Me pareció estupenda este conversatorio. Espero seguir asistiendo. Bueno, miren, gracias por los asistentes, por los que comparecieron a esta bonito conversatorio. Excelente, muchísimas gracias, Ramón. Y como muy bien mencionaban ustedes, el tema de liderazgo es bastante importante en todo lo que es el teletrabajo. Recordemos que en muchas de las empresas tenemos diversas generaciones, ¿ok? Tenemos desde los baby boomers, que son los hijos de la posguerra, tenemos las generaciones X, las generaciones Y, ya vamos con los millennials dentro de las empresas. Entonces, y cada uno tiene una dinámica completamente distinta de laborar. Entonces, debemos tener líderes o jefes de departamentos que estén dispuestos a trabajar y a capacitarse para poder hacer que todo este engranaje funcione, todo el sistema funcione. No, y aprovechar esa convergencia de experiencias generacionales. Yo creo que que unas ayudan a otras, y eso es importantísimo. Creo que eso es una oportunidad. Sí, es lo que decíamos de escuchar a estas nuevas personas, a todos por supuesto, pero a estas personas que se están incorporando, como mencionaba muy bien María Carolina, porque pueden traer unos aportes bastante interesantes, cosas novedosas, díganme los que manejan todo lo que es la parte tecnológica, ¿cuánto no pueden aportar a la empresa? Llevamos por 15 minutos de exceso, pero Carlos está fascinado allí escuchándolo. A ver, conclusiones, María Carolina. No, es que esto es lo rico del derecho laboral, que lo estamos construyendo. Somos los protagonistas de este tiempo, de verdad. Y no digo más. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Cuídense. Espero verlos en cualquiera de nuestras actividades y fue un placer haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego.